Para hablar de este tema es que está aquí con nosotros Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Adela. Efectivamente, mañana estábamos esperando la comparecencia del secretario de Gobernación, casi 2 meses después del informe del presidente de la República, y nos cancela. El secretario anda ocupado porque anda en campaña y tiene otras prioridades que no son las prioridades que tiene el país. Bueno, pues así comenzamos, ¿eh? Pero también vamos a hacer contacto en este momento con Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Cházaro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días para ti, Adela, y buenos días para mi colega Jorge Álvarez Maínez también. La próxima te vienes para acá también. Sí, con mucho gusto. ¿No? Ya estás. Bueno, ¿quieres decir algo para comenzar? Bueno, pues comparto que es una falta de respeto total al legislativo por parte del secretario de Gobernación. Que anden las corcholatas en campaña no espanta a nadie, pero que no atiendan con sus labores, que sí tendrían que estar atendiendo, como esta glosa del informe, pues me parece, insisto, una falta de respeto a la Cámara de los y las Diputados. Bueno, que ya lo hizo también en el Senado, ¿no? Porque efectivamente pues anda viajando por todo el país y haciendo declaraciones. Yo no sé qué piensen ustedes, Jorge, Cházaro, de pues las declaraciones que ha estado haciendo el secretario de Gobernación, Jorge. Sí, Adela. Bueno, la sucesión presidencial es un poco el deporte nacional de este país, sobre todo de quienes estamos en la vida pública. E históricamente mucha gente se ha enloquecido, se ha perturbado con las aspiraciones presidenciales. Yo creo que esta modalidad en la que está el secretario de Gobernación, que aprovecha una reforma que se discute en la Cámara de Diputados para romper un pacto, que era el pacto de subordinación del poder militar al poder político, que justamente lo inicia un militar, el general Lázaro Cárdenas, que adscribe o acota al ejército, a las Fuerzas Armadas, a un sector primero del PRI, y después se van dando pasos paulatinos en los que termina siendo incluso ya ni siquiera un sector, y se subordina el poder militar al poder político para garantizar la paz en el país. Que el PRI tuvo muchos defectos, Adela, pero a diferencia de Argentina, de Brasil, de los países latinoamericanos, de Chile, nunca tuvimos una dictadura militar, ni ese tipo de persecución política a los opositores. Y creo que eso es un pacto que está rompiendo gravemente el secretario de Gobernación por una aspiración individualísima y además en las que yo no le veo ninguna posibilidad de ser ni candidato presidencial ni presidente de la República. ¿Por qué? Porque es una gente bastante limitada, aldeana, precaria. Sus declaraciones en las que dice que los tabasqueños son más inteligentes que las personas del norte hablan de esta perturbación, y porque no ha garantizado ningún resultado en su función actual. Yo creo que la gente es inteligente y mide a los políticos no por lo que declaren, sino por los resultados que dan en las funciones que les da. Y el secretario de Gobernación tiene a su cargo la política interior del país, y yo creo que la seguridad del país, Adela. Y la seguridad del país, la violencia, están desbordadas. Estamos en la época más peligrosa que haya habido en México en los últimos años, y creo que ese es el principal defecto que él va a tener en su hoja de registro, en su hoja de resultados de cara al 24. Cházaro. Bueno, yo creo que, insisto, se está dejando la interlocución que deberíamos tener los partidos de oposición con el gobierno, pues es justamente el secretario de Gobernación. Y nos falta el respeto un día sí y otro también, así es muy complicado que haya avances democráticos en nuestro país. Estamos de cara a iniciar una discusión de una reforma electoral que el presidente ha planteado, pues deberíamos estar en franca comunicación con el gobierno federal vía el secretario de Gobernación, pero él anda, insisto, en campaña, descuidando las funciones de la secretaría que está a su cargo. En este caso, pues está la interlocución con la oposición, pero también está la seguridad pública, la gobernabilidad del propio país, y no pasa una semana sin que veamos una masacre, un homicidio doloso. Lo que sucedió ayer o antier en Jalisco es muy preocupante. Entonces yo creo que se está descuidando lo que debería ser su principal actividad para dedicarse a hacer campaña con recursos públicos. Aparte hay que decirlo, Adela, porque no se mueve
con sus recursos se mueve en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que pagamos todas y todos los mexicanos. El señor tiene derecho a recorrer el país, pero no con cargo al erario para fines meramente particulares. Oye, Cházaro, a ver, y te lo digo a ti también, Jorge, comenzó bien el secretario de Gobernación, ¿no? Hablando